Y bueno, vamos a continuar con la serie que dejamos en pausa un par de semanas, que se llama Conociendo el Evangelio, y hoy vamos a tener el tema número 6. Este tema, esta enseñanza abarca dos temas que vamos a revisar. Uno es la resurrección y otro es la justificación, ¿sí? Como ya se los había dicho, el objetivo de esta serie es que conozcamos el Evangelio, ya que día a día nuestra fe es atacada, ¿verdad? Todos los días recibimos ataques hacia nuestra fe, hacia lo que creemos. Y aunque en momentos pueden llegar dudas a nuestra vida, lo importante es que conozcamos el Evangelio y nos aferremos a estas buenas noticias que recibimos, ¿verdad? Debemos de conocer el Evangelio a perfección para abrazarlo, para defenderlo, para vivirlo y para proclamarlo, ¿sí? No importa dónde estés, a qué te dediques, qué hagas, tú tienes siempre la oportunidad de proclamar el Evangelio, ¿sí? Por lo que haces, por lo que no haces, por todo lo que tú llevas en tu día a día, es una manera en que proclamas el Evangelio, ¿verdad? Debemos de prepararnos también para poder cumplir con esta gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó, que es la ir y compartir el Evangelio a todas las naciones, ¿sale? Les recuerdo que las enseñanzas se están subiendo después de que se graban aquí, se suben a la página de YouTube de Casa de Oración San Luis Potosí, por si en algún momento quieres revisarlo de nueva cuenta o tienes alguna duda, ahí lo puedes revisar. Y si hay dudas, pues también aquí estoy a sus órdenes, ¿verdad? para revisarlo. Entonces vamos a comenzar con la resurrección. Y como siempre les quiero hacer una pregunta. ¿Tú que estás aquí crees que Jesucristo resucitó? Amén. Muy bien. En el Nuevo Testamento, cuando la iglesia primitiva proclamaba el mensaje de Cristo, incluía un resumen de la vida de Jesús, cómo nació, dónde nació, y este mensaje también incluía la cruz, la expiación y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Afirmar que Jesucristo ha resucitado es vital para entender el mensaje del Nuevo Testamento, y la verdad es que todo el cristianismo histórico. Por tanto, nosotros como creyentes, ahorita con la pregunta que te hice, ya afirmaste que crees en la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Debemos afirmarlo cada que proclamemos el Evangelio. Jesucristo resucitó de manera corporal de entre los muertos. Entender esto, creer en esto, es esencial para el Evangelio bíblico, ¿sí? Yo te pido que me acompañes a 1 Corintios 15:14. 1 Corintios 15:14. 1 Corintios 15:14, ¿ya lo tienes? Dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana entonces era la predicación de los apóstoles y vana es también nuestra predicación, ¿sí? Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra predicación sería carente de veracidad y de realidad, ¿sí? ¿Por qué dice aquí el apóstol que era vana? Primero, porque el Señor Jesús había prometido que resucitaría de los muertos al tercer día. ¿Todos han escuchado eso? Bueno, si no hubiera resucitado, entonces Jesucristo hubiera sido un impostor, un falso profeta, ¿sí? Hubiera sido alguien que estaba hundido en el error, ¿sí? Cualquiera de los dos casos llevaría a ser a Jesucristo no digno de confianza, ¿sí? Y luego dice el apóstol que era vana. ¿Por qué? Porque aparte de la resurrección de Cristo no puede haber salvación. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado de los muertos, su muerte hubiera sido como la de cualquier otra persona en ese momento. Por eso cuando nuestro Dios, el Padre, lo resucita a Él de los muertos, testifica que Él estaba totalmente satisfecho con la obra redentora de Jesucristo, ¿sí? Entonces nosotros como creyentes debemos de negar la validez de cualquier otro evangelio o supuesto evangelio que niegue la realidad histórica de la resurrección corporal de Cristo, ¿sí? Jesucristo resucitó con un cuerpo, ¿sí? Y eso es histórico, ¿sí? Hay evangelios que proclaman que Jesús no resucitó. Hay cristianos que creen eso.
aunque no lo crean. Ahora, lo que vemos en la resurrección de nuestro Señor Jesús es que Él mismo fue reivindicado, ¿sí? Jesucristo en sí mismo era sin pecado. La palabra nos enseña que Él nunca pecó. ¿Estás de acuerdo en eso? Nosotros hemos pecado, pero Jesús nunca pecó. En todo el tiempo que Él estuvo en esta tierra, Él jamás pecó. Por esa razón, la muerte no tenía ningún derecho sobre Él. Porque la muerte nos establece la Biblia que es el castigo de Dios para el pecado. Entonces, al estar Jesús libre de pecado, hubiera sido injusto que Dios lo castigara para siempre por el pecado. Nosotros, al estar estudiando el Evangelio, o el tiempo que llevamos conociendo de la palabra, sabemos que Cristo asumió voluntariamente nuestro pecado. Él llevó nuestros pecados, ¿sí? Y a través de la cruz Él sufrió y soportó algo de lo que Él no tenía culpabilidad. ¿Quiénes eran los culpables? Nosotros. De esta manera, Dios declara la inocencia y la justicia de su Hijo por medio de la resurrección. Es por esa razón que las Escrituras dicen que era imposible que la muerte lo retuviera. Y para que lo veamos juntos, te pido que vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 24. Hechos 2, 24. Entender la resurrección es importante para nuestra fe, para nuestro cristianismo, hermanos, porque fortalece nuestra fe, nuestra esperanza. Hechos 2:24 dice: a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿sí? Ahora vamos a leerlo, por favor, desde el versículo 22. Aquí dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hay gente escéptica en el mundo, hay quienes dicen ser ateos, también si los has escuchado, y ellos dicen que no podemos creer en la resurrección porque es imposible que alguien vuelva de entre los muertos. El Nuevo Testamento, mis hermanos, connoca la imposibilidad de esta manera, ¿sí? Es imposible que no regrese Jesús de entre los muertos porque Él era inocente, ¿sí? Y la segunda razón por la que la resurrección es tan importante para el Evangelio que predicamos, es porque anuncia que Cristo hizo una expiación por nuestros pecados y que fue resucitado para nuestra justificación. Por eso el día de hoy estamos viendo resurrección y justificación, ¿sí? Nuestra justificación ante Dios descansa en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Ahora, supongamos que Él hubiera vivido una vida de perfecta rectitud, que hubiera muerto y que hubiera permanecido muerto. Nosotros no tendríamos ninguna razón para creer que el sacrificio que Él ofreció fue aceptado por el Padre. Pero como nos dice Pablo en su discurso en Hechos 17, el Padre reivindica al Hijo y muestra la veracidad de su obra reconciliadora mediante la resurrección, ¿sí? Acompáñame por favor a Hechos 17 y vamos a leer del versículo 22 al 31. Hechos capítulo 17, 22 y 31. Aquí nosotros vamos a ver cómo el Padre reivindica al Hijo y muestra la veracidad de su obra, que nos reconcilia con Dios a través de su resurrección. ¿Sale? Hechos 17, 22. Tú me dices cuando ya lo tengas. ¿Listo? Dice: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo,
puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vosotros, de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a otro, sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí te fijas cómo Pablo presenta esto? Y el mensaje es el Evangelio. Aquí es otra manera de ver el Evangelio. Le dice a la gente, arrepiéntanse. Y nosotros debemos ser capaces de predicar de esta manera, hermanos. ¿Sí? Si estás hablando con un taxista, pues de una manera. Si estás hablando con un ingeniero, de otra manera. ¿Sí me entiendes? O sea, él ve que tienen una ciudad llena de templos. ¿Sí? Por eso dice, cuando iba pasando y encuentra uno que dice al Dios desconocido, estos hombres adoraban a todo. ¿Sí? Pero Él les presenta al Dios verdadero y les presenta a Jesucristo y les presenta el mensaje de salvación. Arrepiéntanse, porque hay un hombre que fue resucitado de entre los muertos. Un hombre que es Dios mismo, ¿verdad? Como hemos aprendido. Entonces, Dios da testimonio de que ha sido satisfecho por la obra de su Hijo al resucitarlo de entre los muertos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es tan perfecto que nos cubre a todos nosotros, a los que hemos creído en su nombre. ¿Sí? Por tanto, este es un punto que no debemos de pasar por alto. Muchas veces cuando los cristianos piensan en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces al inicio lo que buscamos en la resurrección es la esperanza que nos da sobrevivir la tumba, ¿verdad? Cuando tú no conocías al Señor, me imagino que te daba miedo morirte, ¿no? En algún momento a mí me pasó cuando era más chavo, que un día llegó ese pensamiento a mi vida, ¿no? Y yo recuerdo que mi papá me abrazó y me dijo, no te preocupes, falta mucho. ¿Sí? Y sí, hasta cierto punto me trajo paz. Dije, pues sí, apenas tengo 12 años, ¿no? Pero, no debemos de ver la resurrección de Cristo como algo que nos va a librar de la tumba. ¿Sí? El Nuevo Testamento nos muestra que Cristo resucita no solo por sí mismo, sino como primicia de los que participarán en la resurrección. Tú que has creído en Él y que crees en su resurrección, participarás también en el día postrero de la resurrección. ¿Sí? De esta manera, al Dios resucitarlo de entre los muertos, ha prometido compartir la bendición de Cristo con todos aquellos a los que representa, que somos nosotros. ¿Sí? En 1 Corintios 15:23 nos dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Seremos resucitados en el día postrero. ¿Sí? Nosotros como creyentes tenemos la esperanza de la vida eterna ratificada y confirmada para nosotros por la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando pensemos en ese maravilloso beneficio que sobreviviremos a la tumba, no debemos de olvidar el vínculo de la resurrección con la justificación, porque por eso los estamos viendo juntos, resurrección y justificación. ¿Sí? Y la razón por la que vamos a sobrevivir a la tumba es porque el poder de la tumba ha sido derrotado por Cristo en su expiación y en su vida perfecta de obediencia. ¿Sí? De esta manera, la resurrección es inseparable de nuestra justificación y por tanto es esencial para el Evangelio. Es importante que entendamos que la resurrección y la justificación van de la mano. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, el apóstol Pablo también tuvo que enfrentarse a los que querían construir el cristianismo sin la resurrección. ¿Sí? Por eso en 1 Corintios 15, el apóstol da
una hábil defensa del verdadero carácter histórico de la resurrección. Y se dirige a aquellos que intentarían tener un cristianismo sin resurrección. No puede haber un cristianismo sin resurrección. ¿Sí? Pablo dijo que si no hay resurrección, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces ¿qué? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? El apóstol entonces toma la premisa de que Cristo no ha sido resucitado y lo lleva a su conclusión lógica y absurda. ¿Por qué alguien le daría importancia a Cristo si todavía estuviera muerto? Y esta pregunta es importante. Llegó la Navidad y había debates, ¿verdad? Que si era o no era. Todo, la mayor parte del mundo quiere negar la evidencia histórica de que Jesucristo caminó en esta tierra. ¿Sí? Por esa razón, si la vida de Cristo fuera un mito, ¿verdad? Si no fuera real que Él hubiera resucitado, pues no le deberíamos dar importancia al cristianismo. Y ya van más de 2000 años y Cristo sigue siendo alguien relevante en todo el mundo. ¿Sí? Acabamos de pasar esta celebración de su nacimiento. Pero Pablo hace esta pregunta que ¿por qué alguien le daría importancia a Cristo si todavía estuviera muerto? Porque en todo caso, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seguiríamos en nuestros pecados, ¿verdad? Entonces no tenemos ninguna razón para creer que hemos sido justificados y por tanto somos falsos testigos de Dios. A nosotros, al predicar el Evangelio de Dios, le estamos diciendo al mundo no solo que Cristo resucitó de entre los muertos, sino que fue Dios quien lo levantó de entre los muertos. Y si esto no fuera cierto, entonces nuestra predicación y nuestra fe son vanas, como leíamos al principio en 1 Corintios 15. Y luego dice, y nosotros somos de entre todas las personas los más dignos de compasión. Si no fuera cierto la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Porque seríamos considerados como pobrecitos, ¿no? Creen en esto, pero que no es cierto, ¿no? Pero nosotros que hemos creído en Jesucristo y sabemos que es real su resurrección, tenemos una esperanza mucho más allá de la tumba. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros? Una vida eterna con Él en su presencia, ¿sí? Pablo dice entonces en 1 Corintios 15 que es una tontería tratar de reducir al cristianismo a un sistema ético que ignora la afirmación central de la resurrección. Hubo un tiempo en la historia de la humanidad o del mundo en que se negó la deidad de Cristo y se hicieron intentos masivos de deconstruir y reconstruir el cristianismo histórico para que omitiera la resurrección. Y podemos decir que sigue pasando, ¿sí? Mucha gente sigue estando en contra del cristianismo. Por ejemplo, en el siglo XX se trató de reinterpretar el Nuevo Testamento en el sentido de que el significado de la resurrección era una experiencia existencial que tuvieron los discípulos, ¿sí? Algo así como místico, ¿sí? O sea, ellos en el siglo XX se trató de reinterpretar esto así como una visión que tuvieron ellos, no como algo real, ¿sí? Así como que ellos andaban caminando y de repente llegaron a comprender quién era Jesús y de qué se trataba el mensaje de Jesús. En esta reinterpretación que se buscó hacer en el siglo XX, buscaban dejar en claro o hacer entender a la gente que las apariciones de la resurrección eran solo parábolas para indicar que los discípulos vieron a Jesús en un sentido cognitivo, como una visión, como algo que se imaginaron, ¿sí? Buscaban negar que ellos tuvieran esta experiencia sensorial de realmente verlo con sus ojos, de ver a una persona que había vuelto de entre los muertos, ¿sí? Hay una parte en la Biblia donde uno de los discípulos lo toca inclusive, ¿sí? Entonces, con ese pasaje se cae toda esta idea de que Jesucristo no había resucitado, ¿sí? Entonces, si se niega la resurrección real, corporal e histórica de Cristo, se niega la esencia misma del Evangelio, y cualquier fe
cualquier fe que se tenga no es la fe del Evangelio de Dios. Entonces nosotros como creyentes tenemos que rechazar y negar, la validez de cualquier supuesto evangelio que rechace la realidad histórica de la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La resurrección es histórica. Tú ponte a investigar en internet historiadores de aquel tiempo y hay muchos datos que certifican. ¿Sí? El principal para nosotros es la Biblia. La Biblia nos dice que se pareció a mucha gente después. ¿Sale? Es real y es corporal. Nuestro Señor, resucitó en cuerpo. ¿Sí? Entonces, en el corazón del Evangelio está la afirmación de que Jesús de Nazaret realmente volvió de entre los muertos y que volvió en el mismo cuerpo en el que había muerto. ¿Sí? No era un cuerpo nuevo el de nuestro Señor Jesucristo, era un cuerpo cambiado, era un cuerpo glorificado, pero hubo una continuidad entre el cuerpo que fue puesto en la tumba, y el cuerpo que salió de la tumba. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue una resurrección física. ¿Sí? Él estuvo 3 días en la tumba y volvió a la vida. La resurrección de nuestro Señor fue real y tuvo lugar en el espacio y en el tiempo. ¿Sí? Yo te invito, mi hermano, a que en tu casa leas 1 Corintios 15, ahora que tengas una oportunidad, para que profundices más y puedas ver cómo Pablo, a lo largo de este capítulo nada más, hace una síntesis del Evangelio. Luego habla de la resurrección de Jesucristo, habla de la gloria del cuerpo resucitado y la victoria final sobre la muerte. Esto te ayudará a reafirmar tu creencia de que Jesucristo ha resucitado. Y además de ayudarte a reafirmarlo, te ayudará a defenderlo. ¿Sí? Porque muchas veces cuando predicamos el Evangelio allí, por lo general recibimos incredulidad, ¿verdad? Digo, a nadie nos ha pasado que le predicas a alguien el Evangelio y te dice, sí, ya, ya creí, ¿no? No, hay que estar enseñando, hay que estar constantemente predicando el Evangelio. ¿Sí? Entonces, parte importante de lo que tenemos que afirmar en nuestra fe es de que Jesucristo resucitó. Por esa razón estamos conociendo el Evangelio. Y afirmar, creer y tener esa certeza de que Jesucristo resucitó es importante para esos momentos en los que predicamos el Evangelio. Sí, porque cuando tú le prediques a alguien el Evangelio, posiblemente te diga, no resucitó. Entonces, si tú profundizas más, vas a poder presentar defensa del Evangelio, lo que se conoce como la apologética. ¿Sí? No, mira, tal historiador en tal tiempo dijo esto y esto. Pero principalmente con la Biblia, hermanos. ¿Sí? No está de más que profundicemos también con esta cuestión histórica, pero lo importante, yo creo, es que tengamos esa certeza y lo prediquemos con denuedo. ¿Sí? Porque si predicamos un evangelio así, como un guión, ¿no? Y sin ese fuego en nuestro corazón, pues la verdad es que poco efecto tendrá, ¿verdad? Digo, además la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que tener una vida cristiana que respalde el Evangelio, ¿no? No por religiosidad, sino por una convicción que nosotros debemos de tener. Nosotros debemos hacernos de lado de cosas que desagradan a Dios. Y eso es lo que estuvimos hablando hoy en la mañana en nuestra reunión de oración, reflexionando, ¿no? Tú puedes tener propósitos, sueños, pero en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento, muy seguramente nos vamos a desviar. Entonces, si tú quieres vivir un cristianismo en base a lo que tú crees que debe ser el cristianismo, no vas a ir por buen camino. Tenemos que vivir un cristianismo conforme a lo que la Biblia nos enseña. ¿Sí? Tenemos que vivir apartados, tenemos que entregarle todo al Señor, tenemos que vivir en santidad, tenemos que ser ese templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Para que cuando llegue el momento de que prediquemos no seamos piedra de tropiezo para todos aquellos. ¿Sí? Ponte a ver quién te predicó el Evangelio. Y yo estoy seguro que muchas veces llegó alguien a predicarte el Evangelio, pero sabías que era un chismoso, que se ponía borracho, tantas cosas, ¿no? Sabemos que somos pecadores, mis amados, pero tenemos que de verdad consagrarnos al Señor. ¿Sí? Para que cuando prediquemos
se impacte la vida de aquellos que están perdidos. ¿Sí? No para gloria de nosotros, sino para gloria de Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar de la justificación. Nosotros somos justificados solo por la fe en Cristo. Y esto es importante que lo entendamos para que conozcamos y prediquemos de manera fiel el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Todos saben lo que significa justificación? ¿Sí? ¿De qué se acuerdan? ¿De cuando llevaban su justificante a la escuela porque estaban enfermos? Es algo así. No es igual, pero va por ahí. Acompáñenme a Romanos 3:28. Romanos capítulo 3, versículo 28. Ustedes me dicen cuando estén ahí para leerlo. ¿Ya lo tienes? Dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. La justicia de Dios es ¿por qué? Por la fe. ¿La fe en quién? En Jesús. La mayoría de las religiones le piden a la gente cumplir con ciertos deberes para que Dios los acepte. ¿Verdad que sí? O sea, te piden bautismo, confirmación y luego otra cosa, ¿no? Y luego guardar ciertas otras más. O que te vayas de rodillas de tal lado a tal lado para que... ¿no? El cristianismo, a diferencia de cualquier otra religión, enseña que las buenas obras no nos justifican delante de Dios. ¿Sí? Entonces, entender el Evangelio y conocer el Evangelio debe llevarnos a entender que no vamos a poder hacer jamás nada para ganar nuestra salvación. ¿Sí? No hay algo que los hombres puedan hacer para cerrar la brecha que existe entre la perfección moral de Dios y nuestra imperfecta conducta diaria. ¿Sí? No decimos que las buenas obras son malas. ¿Sí? Si tú le das de comer a un necesitado es algo bueno. ¿Sí? Si tú ayudas a alguien, oras por alguien, son cosas buenas. Si sirves en la iglesia es algo bueno. ¿Sí? Quien es redimido, quien es justificado, quien cree en el Señor Jesucristo, sí o sí va a participar de buenas obras. Cuando tú predicas el Evangelio, estás haciendo una buena obra. Estás llevando las buenas nuevas de salvación a quien lo necesita. Pero nada de eso te va a comprar la vida eterna. Somos salvos y somos justificados al confiar en lo que Jesús hizo por nosotros. Esa es la justificación. El que tú estés seguro de que Jesús murió por ti, que su sacrificio fue suficiente para recibir el perdón de tus pecados, de nuestros pecados. ¿Sí? Ahora acompáñame a Romanos 4:4. Romanos capítulo 4, versículo 4. Dice aquí, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Sí? Cuando dice, dependiendo de la versión, a lo mejor tú encuentras obras ahí en la versión que tienes. ¿Sí? Entonces, si lo podemos poner como en un lenguaje más actual, dice, tú trabajas o haces obras. ¿Sí? ¿De qué manera tú trabajas durante la semana? Quienes tenemos un trabajo, una actividad, vamos y ya sea que te paguen por semana o por quincena, tú tienes derecho a tu sueldo o salario. Y eso vendría siendo la justicia. ¿Sí? Tú vas y trabajas en la fábrica una semana y cuando llega la semana te llega tu justicia. ¿Sí? Te lo has ganado. No te humillas delante del patrón, ¿verdad? Patroncito, págueme. Ya hice todo lo que me pidió, ¿no? O sea, ahí es una relación en la que las obras sí te dan algo, ¿verdad? El punto aquí que debemos de entender es que no pasa lo mismo con la justificación. O sea, nosotros no podemos trabajar, o sea, no podemos hacer obras lo suficientemente dignas para ganar la salvación, para ser justificados. En estos dos versículos el apóstol Pablo nos explica
esto en relación a la justificación. ¿Sí? En el versículo 5 dice: mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Quién no trabaja? ¿Quién no hace obras? O sea, se refiere a quien no hace obras, pero cree en aquel que justifica al impío, es decir, en Dios, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? Entonces, la justificación es para los impíos. ¿Quiénes son impíos? Los que han pecado, ¿sí? No para los buenos. Es cosa de gracia y no de deuda. ¿Merecíamos la justificación? No, entonces es donde entra la gracia. Y se recibe por fe, no por las obras. ¿Sí? Ahora vamos a Gálatas 2:16, por favor. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Aquí nos dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí? Había judíos que habían sido salvados, ¿sí? Que creyeron en el Evangelio, y ellos sabían que no había salvación en la ley, porque la ley condenaba a muerte a los que no obedecían la ley a la perfección. ¿Esto qué hacía? Esto vertía una maldición sobre todos, porque todos han quebrantado los santos preceptos de Dios. En este versículo, Gálatas 2:16, Jesús es presentado como el único y verdadero objeto de la fe. O sea, si vas a tener fe en algo, ten fe en Jesús. ¿Sí? Pablo le recuerda a Pedro que nosotros, los judíos, también hemos llegado a la conclusión de que la salvación es a base de la fe de Cristo y no de las obras de la ley. Digo, nosotros no somos judíos, somos gentiles, pero también participamos, ¿no? Por la fe de ser pueblo, de ser hijos de Dios. ¿Qué sentido tenía ahora que Pedro pusiese a los gentiles bajo la ley? Lo exponen así porque la ley decía a la gente lo que debían hacer, pero no les daba poder para hacerlo. ¿Sí? La ley, mis hermanos, fue dada para revelar el pecado, no para salvarte. ¿Quién es el que te salva? Jesús, su sacrificio perfecto en la cruz. Por tanto, nosotros que somos creyentes en el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio de Dios, en el Evangelio bíblico, negamos que cualquier persona pueda creer en el Evangelio y al mismo tiempo rechazar la enseñanza apostólica de la justificación solo por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Y también nosotros negamos que haya más de un Evangelio verdadero. Por esa razón estamos estudiando, llevando a cabo esta serie de enseñanzas y conociendo cada semana un poquito más el Evangelio. ¿Sí? Acompáñame a Gálatas 1, versículos 6 al 9, por favor. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Aquí vamos a ver cómo hay una exhortación a los cristianos que se estaban volviendo a la ley. ¿Ya lo tienes? Dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. La persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo está en el centro del Evangelio, ¿sí? Por eso, estas enseñanzas nos reafirman las doctrinas históricas de la Iglesia sobre Cristo, ¿sí? El Evangelio se trata de todo, de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, la manera en que fue encarnado, de una manera milagrosa, cómo Jesucristo fue hombre que caminó en perfección, pero al mismo tiempo era Dios, como ya hemos estudiado, y cómo Él realizó una obra de expiación en la cruz, y cómo ahorita que estamos viendo fue resucitado, y eso, el tener fe en todo eso nos justifica a nosotros. ¿Sí?
Las buenas noticias no solo se refieren a quién es Jesús y a lo que hizo en la historia. Las buenas noticias también incluyen los beneficios para nosotros derivados de lo que Jesús logró. ¿Sí? Ahí están los beneficios. ¿Qué es lo que tú recibes al creer? Salvación, vida eterna, resurrección, perdón de pecados, una vida nueva, el Espíritu Santo en ti. ¿Sí? El Evangelio, mis hermanos, es el mensaje también de cómo estamos vinculados a Cristo y cómo Él entonces efectúa nuestra salvación. ¿Sí? Cómo Él, con todo lo que hizo, se vuelve nuestro Salvador. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, en Romanos 1, el apóstol Pablo anuncia la revelación del Evangelio de Dios y luego a lo largo de varios capítulos expresa el contenido de este Evangelio y nos lleva a la importancia central de la doctrina de la justificación. ¿Por qué? Porque la justificación es el fruto de la obra que Cristo ha realizado por nosotros. Somos justificados a través de su persona y por su obra. De esta manera nosotros somos aceptados ante los ojos de Dios, ¿sí? Por Cristo, no por lo que podemos hacer, ¿sí? Si el Señor nos mira a nosotros, ¿qué va a encontrar? Pecados, ¿verdad? Y el Señor no puede estar donde haya pecado. Pero a través de Jesucristo y de su persona y su obra, somos justificados ante los ojos de Dios. La idea de que somos justificados por la fe y no por nuestras obras de la ley es parte integral del Evangelio, mis amados. Ser justificados solo por la fe significa que somos justificados al poner nuestra confianza en Cristo Jesús. ¿En quién tienes que confiar? En Cristo Jesús. En Él nada más. No en tus fuerzas, en tu juventud, en tu belleza, en tu cuenta del banco, en tu inteligencia. En nada más tienes que confiar. Y la fe es el medio por el cual recibimos los beneficios de la obra de Cristo. Lo que Cristo hizo por nosotros lo recibimos a través de ¿qué? De la fe, solo por fe. Por eso cuando Pablo aborda la herejía judaizante en su carta a los Gálatas, escribe que no podemos abrazar ningún otro evangelio que no sea el que se expone en la Biblia, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante en Gálatas 1, 6, 9. ¿Qué tenemos que entender, mis amados? Que solo hay un evangelio. Y ese evangelio nos lleva en ese evangelio se nos dice que somos justificados solamente por la fe. Si alguien dice que cree en el evangelio, pero al mismo tiempo niega la justificación por la fe, entonces lo que cree no es el evangelio de Dios, no es un evangelio bíblico, ¿sí? Tú puedes decir que eres cristiano, pero a la vez te esfuerzas en tus obras, ¿sí? En darle importancia a lo que haces. Ninguno de nosotros le puede decir al Señor, Señor, mira, soy muy bueno. ¿Verdad que no? Yo hice esto y enseñé a los bebés en los cuneros y salí a predicar, aunque el pastor no me mandara, ¿no? O sea, quien hace algo así abraza cualquier otra cosa, ¿sí? Pero lo que no está abrazando el evangelio. Y más que ser buenas nuevas, deberían ser considerados como malas noticias, ¿sí? Por eso es importante que entendamos la justificación. Si no entendemos la justificación, no entendemos realmente el evangelio. Y si vamos a predicar el evangelio, mis amados, debemos predicar la justificación por la fe, ¿sí? Porque no hay otro evangelio. Vamos a leer Gálatas 1:6. De nuevo, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Aquí dice el apóstol: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a nosotros, a un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema.
En aquel tiempo y en nuestro tiempo hay quienes desean establecer otro camino al cielo. ¿Sí? ¿Y Jesucristo qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, cualquiera que quiera seguir otro camino fuera al que Jesucristo ha revelado a través de su Evangelio y la Biblia nos enseña, se va a hallar en algún momento pues, con la verdad de que estaban equivocados y que se fueron por un camino que no los va a llevar al cielo. ¿Sí? Por esa razón el apóstol Pablo muestra a los Gálatas su error y los culpa por abandonar el camino de la justificación según el Evangelio. Aquí el apóstol hace la reprensión con ternura hasta cierto punto y los retrata como arrastrados, ¿verdad? Dice, algunos os perturban, se han dejado envolver y han ido en pos de esos. ¿A dónde nos debe de llevar esto, mis hermanos? A entender que es importante que seamos fieles a Dios, ¿sí? Y que cuando reprendamos a otros que se están equivocando, lo hagamos de la misma manera que lo hacía Jesús y que lo hacían los apóstoles, con ternura, ¿sí? Buscando restaurarlos con el espíritu de mansedumbre. O sea, no debemos ser como aquellos que dicen ser cristianos que se la pasan criticando y corrigiendo a todo el mundo en las redes sociales o hasta en las iglesias, ¿sí? Ahí hay errores, ¿no? Puede haber un error doctrinal y no por eso dicen, no, ya hay que corregir con mansedumbre, con amor, con cuidado, pero sobre todo con la palabra, ¿sí? Hay muchas personas que desean instalar las obras de la ley en lugar de la justicia de Cristo. Y de este modo, corrompen el cristianismo. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo denuncia con solemnidad por maldito a todo aquel que intente poner un fundamento diferente. ¿Sí? Todos los demás evangelios, fuera del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, son invenciones ¿de quién? De Satanás. No hay más. ¿Y cómo los identificas? Porque exaltan al hombre y son permisivos a prácticas que deshonran a Dios, ¿no? Aquí vamos a rogar a Dios que nos permitas continuar en una línea de sana doctrina, ¿verdad? Y en esto tenemos que ser partícipes todos, uno como pastor y ustedes como ovejas, ¿sí? Si en algún momento hay una duda o algo no va conforme a lo que ustedes también ya conocen, es válido levantar la mano y decir, oye hermano, o acercarse, ¿verdad? O sea, creo que aquí me queda esta duda y lo podemos revisar, lo podemos buscar en la palabra, ¿no? Y la palabra nos debe de guiar a la verdad. Un evangelio diferente o un evangelio que no viene de Dios, como les decía, busca exaltar al hombre, ¿sí? Por eso hoy ves iglesias donde se centran más en las comodidades, en que estén las luces, un ambiente, ¿cómo podemos decir? Muy centrado en las personas, ¿verdad? No desayunaste, pues ahí hay una señora haciendo gorditas, ¿no? O sea, en tener no sé, hay tantas cosas que se ven, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos una iglesia pequeña, modesta, pero en lo que buscamos en todo momento es predicar el evangelio de nuestro Señor, para bendición de su pueblo, para que maduremos, para que crezcamos, y en ese entendimiento pues traigamos fruto agradable, ¿verdad? Que cada vez seamos más como Cristo. Eso es lo que se busca en esta iglesia, exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador, por sobre todas las cosas, por sobre el lugar, el nombre o lo que quieras, hermano, ¿sí? Y siempre vamos a estar haciendo un llamado o confrontando al pecado, porque no podemos ser permisivos, ¿verdad que no? O sea, ni nosotros, ni los que estamos de este lado, ni ustedes que están allá. De verdad, hay que esforzarnos a vivir en santidad. No podemos estar aquí levantando las manos, sí, Señor, tú llenas todo, ¿verdad? Y después ahí estamos revolcándonos en el lodo durante la semana. No va, ¿no? Entonces, por esa razón estamos llevando esta serie de enseñanzas para que nos afirmemos en el Evangelio, conozcamos a profundidad o de mejor manera el Evangelio, para que si es
O sea, si existe la posibilidad de que andemos en otros caminos, en otro evangelio, pues corrijamos el camino. ¿Sí? Entonces, no debemos depender de las buenas obras para justificación. Quien persiste en las obras para justificarse delante de Dios, van a tener un resultado fatal. Podemos ser celosos de las buenas obras, pero debemos tener cuidado de no ponerlas en el lugar de la justicia de Cristo. ¿Sí? Y también debemos de tener mucho cuidado de no proponer ninguna cosa que pudiera traicionar a nuestro prójimo con un engaño. ¿Sí? Que va a llevar a fatales consecuencias. ¿Sí queda clara esta parte, mis hermanos? Yo de verdad le pido a Dios que nos ayude a entender su evangelio. Y como les decía de inicio, debemos de abrazarlo, debemos de abrazar el evangelio, debemos defender el evangelio, vivirlo con una vida santa, con una vida consagrada a nuestro Dios, ¿sí? Y proclamarlo. Estamos aquí, mucha gente ahorita acaba de pasar el año nuevo y estaban viendo sus propósitos, objetivos y todo eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Tú ya lo sabes? No van a salir con que apóstol para las naciones, ¿eh? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Servirle, honrarlo, amarlo por sobre todas las cosas, proclamar su evangelio, vivir una vida en santidad, forjar una familia cristiana, formar hijos cristianos, ¿no? Obedecerle, glorificar a Cristo. ¿Sí? Toda la Biblia, ¿de quién nos habla? De Cristo. Todas las cosas por Él fueron creadas y por Él subsisten. ¿Sí? Y Jesucristo va a regresar. No falta mucho para que el Señor regrese, hermanos. Las señales están ahí. Y la verdad es que no debemos de ser un pueblo que anda ahí, ¿no? Hay una realidad en el mundo. Todos son pecadores y todos necesitan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Debemos de alabar cada día a nuestro Dios porque nos ha justificado por la fe en la vida y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos dar gracias también todos los días a Dios porque Jesucristo resucitó y ahora tenemos la certeza de que seremos resucitados también. ¿Sí? Hay cosas que la palabra no nos enseña, ¿verdad? Cosas que nos serán mostradas en la eternidad. Vamos a ser resucitados. ¿Te has puesto a pensar cómo será eso? No. Yo anhelo que todos nos veamos en el cielo, en la eternidad. Por eso es importante que exhortemos, que corrijamos el camino de quienes en algún momento se pueden estar desviando. Es una muestra de amor para aquellos que están así, en esa condición. Ya estamos por terminar, mis amados, y pues no nos queda más que dar gracias a Dios que nos ha permitido escuchar su palabra un día más, ¿no creen? Estamos empezando el año bien, escuchando su palabra, viendo a nuestros amados hermanos. Tuvimos un tiempo hermoso para alabar a nuestro Señor, ¿sí? Entonces, salgamos de aquí con esa gratitud en nuestro corazón que nos ha permitido el Señor escuchar su palabra, que nos ha permitido vernos un día más. Y pues yo lo que les puedo decir es que sigamos adelante, hermanos, el tiempo que nos quede de vida. Y de verdad creo que es necesario que maduremos y crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, que prediquemos el evangelio y que lo vivamos también, que oremos todos los días, mis amados, a Dios para que nuestras vidas cambien. ¿Sí? Que podamos vivir vidas santas, apartadas de todo lo que a Dios no agrada. La verdad que esto es una lucha diaria, hermano. No sé si nada más me pase a mí que lucho contra el pecado. Pero creo que todos pasamos por lo mismo, ¿sí o no?
que nuestro corazón vuelva en amor a Dios, con ese fuego. Señor, te amo con todo mi corazón, quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad. El mundo completo busca que nos desviemos, que estemos tibios. Y ya lo hemos enseñado aquí, hermanos. El Señor va a vomitar a todos aquellos que son tibios. Ardamos en este año nuevo que comienza con convicción, con denuedo, por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por amor a nuestra iglesia. Hay muchas necesidades en la iglesia, hacen falta servidores, hacen falta hombres y mujeres comprometidos con Dios. No estamos diciendo que los que estamos sirviendo o que estén sirviendo están mal, hermanos, ¿sí? Pero es algo que se da en nuestro caminar como cristianos. No podemos quedarnos como cristianos todo el tiempo ahí en una silla, hermanos. Hay que dar fruto. ¿Qué dice la palabra? Por su fruto los conoceréis. ¿Sí? Y lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Que si es acomodar sillas, pues acomodar sillas. Que si es barrer, pintar, servir, ministrar, orar, predicar la palabra, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Sí? Yo le pido a Dios que nos permita tener un buen inicio de semana y pues los bendecimos en el nombre del Señor. Que tengan una bendecida semana, mis hermanos. Y pues hay que prepararnos con gusto para regresar a nuestras actividades. Ya muchos regresan a trabajar, posiblemente los niños regresen a la escuela, ¿verdad? ¿Quién sabe? Por ahí ahorita platicábamos al inicio y pues todavía no se define muy bien si van a regresar, pero lo que el Señor permita en nuestras vidas es bueno, ¿verdad? Hoy lo cantábamos durante la alabanza y sea lo que hagamos, hagámoslo con ese corazón entendido que busque glorificar a Dios en todo lo que hagamos, ¿sí? Entonces, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a sus familias, sus trabajos, y si Dios permite nos vemos el siguiente domingo, ¿sí? Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Bendito Señor y Rey, te damos muchas gracias por esta mañana que nos has dado para escuchar y reforzar el conocimiento que debemos de tener del Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido que tu resurrección es real y es algo que tenemos que abrazar y creer y defender. No hay un evangelio sin resurrección, no es un evangelio verdadero. Y de la misma manera no hay un evangelio sin justificación. Te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado tu misericordia, Señor, y nos has mostrado que en tu amor infinito, Señor, enviaste a tu Hijo a morir para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque hemos alcanzado la salvación de nuestras almas por fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos que en esta mañana bendigas a cada familia aquí representada, Señor, a cada familia de nuestros hermanos que no tuvieron la oportunidad de venir el día de hoy, Señor, o que se encuentran de viaje, Señor. Te pedimos que los traigas con bien, te pedimos que bendigas a nuestras familias, que bendigas nuestros hogares, que bendigas, que nos guardes de todo mal en nuestro diario vivir, en nuestro camino al trabajo, a la escuela, y te pedimos que bendigas a nuestros hijos que están próximos a regresar a clase, Señor, que los guardes de todo mal, Señor, y que puedan tener ellos esa convicción de vivir agradándote a ti, Señor. Bendecimos a ellos, a sus maestros. También bendecimos a los maestros de la iglesia infantil, Señor, de esta iglesia, a cada pequeño. Bendecimos a cada mujer, a cada varón, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad cada día de nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos. Te glorificamos, Señor, y te queremos como Rey de nuestra vida, Señor. Queremos que tú gobiernes todo, que gobiernes nuestra vida en el matrimonio, en nuestra familia, y que podamos hacer tu voluntad sirviéndote y consagrándonos como iglesia, todos y cada uno de nosotros, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Tengan un buen domingo y nos vemos la siguiente semana, si Dios permite.